días. Hoy tenemos una entrevista, yo siempre digo interesante, pero esta es más que interesante. Estamos con la doctora Elizabeth Arrojo Álvarez. Buenos días. Buenos días, un placer. ¿Me vas a permitir que te tutee? Por supuesto. Primero porque eres una doctora joven y además nos conocemos relativamente. Elizabeth Estefanía Arrojo Álvarez. Eso es decir, E2A2. Eso es. Además, mi madre decía que las personas importantes tienen nombres largos y por eso me puso 2 y largos, ¿no? Pero si lo hacemos en fórmula química, E2A2. Nunca lo había pensado, pero mira, me parece interesante como... Me ha llamado la atención una frase que leí en tu WhatsApp, no sé si la sigues teniendo, que dice exactamente: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Efectivamente, eso es algo que yo he aprendido de mi propia experiencia personal, pero sobre todo en mis pacientes. Porque al final todos tendemos a buscar la felicidad, todas estas cosas en lo de fuera, en lo externo, ¿no? Si vivo en un sitio cómodo, comparto mi vida con una persona pues agradable, y al final creo que eso es un error. O sea, lo que debemos buscar está dentro de nosotros. Es más, en el ámbito, por ejemplo, de las parejas, buscamos como lo que nos falta, y en realidad yo creo que es mucho más sano que no nos falte nada a nosotros mismos, porque tengamos todas nuestras necesidades personales satisfechas y que compartamos desde el no pedir nada a cambio, ¿no? Hace menos de un mes estuvimos compartiendo un acto y hablamos del guión de tu vida. Yo te decía que me había llamado la atención de que está mucho ya en internet, pero a alguien famoso le preguntaron: bueno, usted que es famoso y tal, ¿qué es la vida para usted? Pregunta muy difícil porque es en abstracto. Y contestó, dice a la periodista, dice: mire usted, señorita, si usted va a un cementerio, observará muchas lápidas, una cifra, un guión y otra cifra. El guión es la vida. Es buenísimo eso, es buenísimo. Y eso yo lo he aprendido nuevamente de mi propia experiencia y de los pacientes, porque creo que además los que hemos vivido dificultades, y yo las he vivido no solo en el ámbito profesional o compartiendo con esos pacientes, sino en el ámbito personal, por todo lo que me ha ocurrido, eso creo que te enseña mucho, ¿no? Al final la vida es algo que es este instante y no tenemos que estar preocupándonos de ayer, de mañana, porque es ahora, existe esto solo. Entonces hay algo que dicen, que decía Buda, que es que el tiempo nos condena, porque el problema es que creemos que tenemos tiempo y además vamos contando, ¿no? Si tengo 20 años soy joven y como me quedan hasta los 86 como mujer, que es la esperanza de vida ahora, pero no es verdad. Y entonces eso hace que dejes para mañana porque todavía te quedan 66 años por delante, y no es verdad, no sabes lo que te queda por delante. El momento es ahora. Procrastinar. Eso es. Los latinos lo decían en 2 palabras que ellos tenían ya sin que existiera Twitter o X. Ellos decían, el aquí y ahora decía hic et nunc, aquí y ahora. Hablando precisamente de las dificultades, tú has escrito un libro que tiene un título muy llamativo: Desde mis cicatrices. Efectivamente, porque mis cicatrices, que como todos tenemos nuestras cicatrices, y las mías muchas son incluso físicas, yo tengo muchas cicatrices en mi cuerpo y muchas también en mi corazón, como todos, ¿no? Y eso, al principio, cuando te ocurren estos momentos dolorosos, pues uno se revela: ¿por qué a mí? Si yo soy buena, si además, fíjate, yo en mi caso que ayudo a los demás, dándoles vida incluso, ¿no? Dices, yo no me merezco nada malo, todos nos consideramos, ¿no?, buenos, ¿no? Pero al final yo creo que esas cicatrices nos enseñan tanto que yo hasta las agradezco. Y cuando veo alguna, y para mí de hecho el cáncer ha sido, mis mayores cicatrices ha sido el cáncer, pero no como oncóloga, sino como familiar de paciente, hija de paciente, como paciente propiamente. Y esas cicatrices, y yo que me veo que tengo estas manchitas en la mano de una cosa que se llama vitíligo, que me salió a raíz del cáncer, y digo, pues es que lejos de molestarme, me dan como un ímpetu, ¿no?, a seguir, porque ha sido un aprendizaje muy duro, pero que me ha sido tan valioso para ser la persona que soy ahora, que las agradezco. Has hecho
muchos doctorados en la Universidad de la Vida, Efectivamente, entre otros. efectivamente. Dice, soy oncóloga, he dedicado mi vida a salvar a otros hasta que el cáncer me puso a prueba a mí. Claro, esto es algo que es, pues en eso que decía antes, ¿no? Esa sensación de injusticia. O sea, yo de repente, mi madre se moría de cáncer y yo vuelvo a Estados Unidos para intentar tratarla, que luego puedo contarte un poco más extendida esa historia, pero fíjate que cuando yo consigo con algo innovador tratarla, salimos adelante, el escáner sale bien, a mí me diagnostican el mismo cáncer que a ella. Y entonces yo decía, este castigo ya sí que no me lo merezco. O sea, lo de mi madre con 58 años a punto de morirse porque no había opciones de tratamiento, yo como oncóloga buscando innovar, hacer algo, porque sentía la necesidad de yo tengo que hacer algo. Yo era coordinadora de investigación de un centro americano súper prestigioso y yo decía, ¿cómo se va a morir mi madre de cáncer? No puede ser, mis abuelas habían fallecido de cáncer, digo, ya está bien, ¿no? Pero cuando ya encima, después de salvar ese obstáculo, que empiezas a respirar, te dicen que tú tienes el mismo cáncer, un melanoma infiltrante, igual que el que ella tuvo y por el que tuvo ya a los 2 años. Es un principio, dice, non bis in idem, no dos veces sobre lo mismo, es que parece... Claro, entonces dices, si yo ya había aprendido lo que es pasar por todo esto, o sea, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí, no? Y evidentemente lo primero que haces es pues enfadarte con la situación, pero es cierto que yo a día de hoy, esto lo digo además de corazón, lo agradezco porque me ha enseñado tanto y me ayuda tanto a seguir en ese trato con los pacientes porque sé lo que es vivirlo. Claro. Y eso me ha dado una empatía, una fortaleza, sé lo que es vivirlo, sé lo que es vivir, que todavía el año pasado me dijeron que tenía metástasis por todas partes, que al final se descartó, pero fíjate, yo recuerdo cómo yo iba a hacerme una biopsia a un centro oncológico vestida con un vestido largo, porque de ahí salía a hacerme, me daban un reconocimiento importante y era surrealista. Yo estaba con un vestido largo y un recogido maquillada para ir a unos premios que me daban un reconocimiento importante haciendo una biopsia porque pensaban que tenía metástasis en todas partes, con una prueba de imagen que además era como casi ya confirmatoria. Y yo he vivido situaciones que decía, esto no me puede estar, claro, salir y sonreír. He vivido como mi madre estaba operándose por la mañana metástasis cerebral en la UCI y yo recogía ese mismo día también otro reconocimiento del Premio Europeo Dr. Fleming con un vestido largo, sonriente, llamando a mi madre por videoconferencia para decir, mamá, mira cómo recojo el premio. Y claro, dices, esto es como surrealista, ¿no? O sea, mi madre recién operada una metástasis cerebral, yo aquí recibiendo un premio como oncóloga, surrealista, ¿no? Entonces, pero eso ha sido un aprendizaje tan grande en el sentido de, además, la resiliencia, ¿no? En no venirte abajo, pues yo me voy a mi premio, yo lo voy a recoger, yo sigo, porque mientras haya esperanzas hay opciones. Has dicho una palabra que, bueno, de origen griego, empatía, que es sufrir en lugar del otro. Es que tú has estado ahí. Eso o sea, tu empatía con el paciente es impresionante porque es que has estado. Eso es. Y además yo creo que, aunque esto suene un poco esotérico, evidentemente yo me he vuelto mucho más espiritual con mis experiencias, mis cosas, mis sensaciones, lo que aprendo de los demás. Yo fíjate que creo que he venido a este mundo con una misión, que es una misión de ayudar, que me resulta súper enriquecedora. Y creo que esto era parte del aprendizaje que yo necesitaba para poder ayudar mucho mejor. ¿Es muy duro? Por supuesto que sí, pero como decía antes, es algo que me ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva, acercarme al paciente. Y al final yo recuerdo un día que tuve que anular una consulta porque a mí me hacían un TAC cerebral pensando que tenía afectación cerebral y me habían hecho un PET, que es una prueba que ve como la actividad tumoral en el cuerpo, y mi PET estaba fatal, y esto ha sido hace un año. Y tenía una paciente delante quejándose porque le habíamos cambiado la consulta, porque yo no estaba, que era por esas pruebas, ¿no? Y entonces ella tenía un PET que tenía nada, una lesioncita muy pequeña, ¿no? Muy poquita cosa. Y yo recuerdo enseñándole yo a la paciente y diciéndole, mire, lo siento, yo ya desbordada, hemos tenido que cancelar la consulta. Digo, ¿ve usted este PET? Y me dice la paciente, está fatal. Digo, pues es el mío. Claro, y al final es verdad que yo hablo de esto con mucha naturalidad, que al principio yo tardé en contarle a mi madre que había tenido un cáncer como el suyo, casi 3 años, evidentemente por el sufrimiento que a ella le podía generar, pero ahora lo cuento todo con mucha naturalidad y desde toda la cercanía, porque creo que mi propia experiencia
ayuda a los demás y porque me ayuda a mí también, porque al final todos somos humanos, a todos nos ocurren cosas y estamos todos al final en el mismo camino. Volviendo al libro, Desde mis cicatrices, hablas de que es un mensaje de esperanza y es una guía basada en la ciencia y en la experiencia. Es importante la palabra esperanza y la experiencia tuya, ¿no? Sí, yo creo que esto es súper importante. ¿Dónde se puede comprar el libro? Pues el libro va a salir ahora a la venta porque se ha convertido en 2 libros. Fíjate, ha salido una primera parte, ahora va a estar a la venta en todas partes, en las librerías, en Amazon, en todas partes, porque hay una segunda parte del libro que son muy consejos, porque los hábitos de vida son súper importantes, previenen más o menos la mitad de los casos de cáncer. Esto es muy desconocido. Entonces, hablaremos luego de eso. Hablaremos de hábitos de vida en el libro, también con formas muy prácticas. Pero los 2 libros se llaman Desde mis cicatrices, eso es, parte 1 y parte 2. Eso es, hay 2 partes, eso es. Y al final esa segunda parte es como más práctica para las cosas que la gente además puede aplicar en su día a día para tener hábitos de vida saludables en esas personas que no tenemos tiempo. Es que yo no tengo tiempo a cuidarme. Bueno, primero es que no queremos tener tiempo porque eso es una excusa maravillosa que utilizamos todos, pero algo práctico que nos sirva porque realmente esto tiene un impacto muy importante en el riesgo de enfermar y también en la posibilidad de sanarnos, ¿no? Cuando venía para realizar esta entrevista, recordaba hace muchos años, no sé dónde lo leí, pero decía que en este mundo hay personas, como en el cuerpo humano, hay huesos que soportan la estructura, huesos como puede ser el fémur, huesos importantes. Y luego hay personas que son como cartílagos, el cartílago de la oreja, que bueno, no soporta nada, pero no estorban. Yo venía pensando, digo, es que la doctora Elizabeth Arrojo es un hueso estructural. Muchas gracias, muchas gracias. No lo digo yo, lo digo porque estoy viendo aquí. Tú eres Premio Europeo de Oncología. Sí, he sido Premio Europeo en 2 ocasiones, afortunadamente, porque esto, fíjate, también es muy importante, esos reconocimientos, no solo por el propio, pues, la sensación, ¿no?, que te genera, sino porque esa repercusión hace que tengas más opciones de investigar y de seguir, claro, porque consigues más fondos, es más fácil y al final pues eso abre muchas puertas, ¿no? Con lo cual... Con el cáncer, que es una palabra que normalmente la gente se pone siempre a la defensiva, es una palabra cargada negativamente, porque bienestar, felicidad, amor, todo eso está cargado positivamente. Dicen que los buenos vendedores solo utilizan palabras positivas. Sí. En cambio, cáncer, tú, bajo tu experiencia, ¿no crees que con el tema del cáncer utilizamos en general la técnica del avestruz? Totalmente. Fíjate, tanto es así que cuando nosotros hace 2 años y medio fundamos el Centro Nacional de Prevención del Cáncer, porque como decía antes, el 50% de los casos de cáncer se pueden prevenir modificando los hábitos de vida, porque solo un 10% son genéticos y un 50% son por malos hábitos de vida, y el cáncer aumenta de forma exponencial. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer a día de hoy, y en 2040 se estima un 60%. 1 de cada 2 y 1 de cada 3. Y 1 de cada 3. Y en 2040 se estima un 60% más de la incidencia. Aumenta de forma exponencial. Por supuesto, la gente dice, no, pero ahora se cura más. Por supuesto, hemos mejorado mucho con los tratamientos, los resultados, pero sigue aumentando. Pues una de las cosas que a mí más me apasiona es no solo curar a la gente, que esto está maravilloso, sino que yo lo que quiero es que la gente no se enferme. O sea, yo creo que los buenos médicos, los mejores, son los que realmente consigamos que las personas no se enfermen, que no tengamos ni que curarlas, que no se enfermen, ¿no? Entonces empecé a hacer muchas conferencias, mucha divulgación, que además me gusta mucho, sobre estos hábitos de vida tan importantes. Y ocurría que cuando el título era para prevenir el cáncer, la gente no se apuntaba, porque era como, uy, me da como yuyu, ¿no?, que se suele decir. Le daba... Pues eso es lo positivo. Claro. Es que la lucha contra el cáncer es que ya tienes cáncer, la prevención. Eso es, pero la gente solo vale la más palabra. Prevenir que curar. Solo la palabra es como dice, uy, no quiero ni escucharlo, no vaya a ser, como que le da como mal. Y esto me lo han dicho alguna vez, es que si ponemos es que ese título da un poco, y digo, pero lo importante, como bien decías tú ahora, ¿no?, es importante saber que se puede prevenir. Y luego hay otra cosa que pasa también, que yo he visto pacientes con casos increíbles. De hecho, en el libro cuento
como vi a una mujer que tenía un tumor en el pecho, que ese tumor se había ulcerado y se veía el corazón a través del pecho, de la herida que llegaba a tener. Pero ella, por el miedo de esto que dicen algunas personas, no voy al médico, que a ver si me va a encontrar algo, pues por el miedo al final pasas de tener una enfermedad curable. Y hay otro mensaje que me parece súper importante transmitir, que es que mucha gente se ha quedado anclada en los efectos secundarios de las quimioterapias de antes, de las radioterapias de antes, y renuncian al tratamiento porque dicen, no, mira, yo prefiero vivir poco tiempo pero con calidad de vida. Y claro, a día de hoy eso ya no es así. O sea, hay tratamientos que evidentemente pues tienen algún efecto secundario, pero que la gente a día de hoy, los que no se curan, conviven con el cáncer con calidad de vida en un porcentaje alto en los casos, ¿no? Entonces que hay que perderle un poco el miedo a todo ese entorno. ¿En qué parte de España naciste? Nací en Asturias, nací en Avilés, eso es, y luego me crié toda mi vida en un pueblecito que se llama Mollera, en Corbera de Asturias. ¿Y tus padres han estado relacionados con la medicina? No, nadie, en mi familia no hay nadie relacionado con la medicina. Tú cursaste estudios de medicina en la Universidad de Navarra, ¿no? Efectivamente. Acabaste los estudios en el 2007. Sí. ¿Qué fue lo que te impulsó a estudiar medicina? Pues mira, a mí desde pequeña me gustaba como arreglar personas. Yo siempre decía que mi hermano arreglaba cosas porque eran muy manitas y a mí me gustaba, yo jugaba a hacer pócimas, cogía hojas ahí en Asturias con una piedra, las machacaba, yo te decía curar. Y luego el cuerpo humano me parece tan increíble, porque es increíble, ¿no? Claro. Y entonces ocurrió una cosa, cuando yo tenía como 14 años o algo así, 15 años, leí un libro, me encantaba leer y me sigue encantando, que se llamaba Tensión, que es un libro que escribió Christian Barnard, que fue el primer cirujano que hizo un trasplante cardiovascular. Eso es. Entonces, aquel libro a mí me pareció apasionante, porque era un libro como además una tensión, como una película de estas de intriga, de qué va a pasar y cómo le hace. Y yo digo, yo quiero ser este hombre. Entonces, inicialmente, de hecho, yo quería ser cirujana cardiovascular como él. Luego, con el tiempo, fui cambiando, me gustaban los retos, por eso la oncología, porque yo quería algo que continuamente Pero me antes de la pusiera oncología, prueba. tengo aquí mis notas, fuiste seleccionada en los estudios de medicina como la única alumna interna del departamento de neurocirugía. Eso es, en la Clínica Navarra. Era la primera vez que sacaban una plaza de alumno interno y a mí me obsesionaban los tumores cerebrales. ¿Por qué? Porque el cerebro me parece un órgano tan increíble y los tumores cerebrales son tan agresivos, además escapan como a todo, entonces son como un súper reto. ¿Te suena el doctor Villarejo? Sí. Pues yo me formé con un médico que era, de hecho tenían relación porque yo leía hablar de él, que era el doctor Manrique, que era el jefe de servicio de la Clínica Universitaria de Neurocirugía. Y ahí yo pues mandé mi currículum y la verdad es que me aceptaron y estuve alumna interna, pero por los tumores cerebrales. Luego me di cuenta que la neurocirugía no era lo mío, porque no tenía esa destreza de los grandes cirujanos, pero además me parecía que había poco trato con el paciente. A mí me gustan mucho las personas y el cirujano al final pues son maravillosos, pero te opera y te vas y hay menos. Yo hace años, hablando con él, le dije, es que eso de abrir, porque te abre el cerebro, Sí. la tapa de los sesos, nunca mejor dicho, y opera, y te digo, es que eso tiene que ser. Me dice, no, esto es fácil, lo que debe ser muy complicado es lo del corazón. Digo, es que los médicos sois de otra pasta, ¿no? Es increíble. Sí. En el año 2013 realizaste un programa de formación especialista en oncología radioterápica. Sí, efectivamente. Eso es, la oncología tiene dos ramas, una es la oncología médica, que son los que prescriben la quimioterapia y la inmunoterapia, y otra es la oncología radioterápica, que somos los que prescribimos la radioterapia. A mí me llamaba más la oncología radioterápica porque se usa tecnología donde se consiguen cosas increíbles, ¿no? Porque hay mucho campo para con tratamientos basados en tecnologías, como decía antes, que no tienen efectos secundarios, consigues pues muy buenos resultados y por eso me decanté por esa parte. Es que estamos hablando de nanodimensiones, porque con la radioterapia, este tipo radical, curativa, vais a por los cromosomas y a por el ADN de la célula cancerígena. Exactamente, ahí directamente, efectivamente. De hecho, lo que hace la radioterapia es producir un daño al ADN de la célula y eso hace al final que la célula se muere. Dentro del guión de tu vida, una vez que finalizaste la formación como especialista en oncología,
comenzaste a trabajar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en enero del 2014 y desarrollaste una técnica pionera para el tratamiento del cáncer de mama, que está tan extendido, disminuyendo el número de sesiones, normalmente de 33 sesiones, lo normal, a una única sesión. Eso es. Yo me fui a rotar a Estados Unidos en mi último año de residencia y allí conocí otro mundo, o sea, el mundo del avance, la oncología. Y allí mi jefe americano, el doctor Álvaro Martínez, que es una referencia internacional, pues me había hablado que él creía que en el futuro la radioterapia se podría aplicar sobre una sesión única, pero que estábamos lejos. Entonces yo empecé a estudiar con eso y 9 meses después de ser ya médico adjunto, de haber tenido ya mi especialidad, pues conseguí desarrollar esa técnica en Valdecilla efectivamente, y la verdad es que ha tenido mucho éxito porque se sigue utilizando. Y claro, el acortar el tiempo de tratamiento... Claro, de 33 sesiones a una, claro, para el paciente. Además, sobre todo en sitios como puede ser Cantabria, como puede ser Asturias, donde la gente vive muy en los pueblos, y ir al hospital les supone a veces 4 horas de viaje, porque es 2 horas en ambulancia y 2 horas en ambulancia de vuelta. Con lo cual, acortar el tratamiento de una persona que ya lleva meses con una quimio, una cirugía, claro, tiene un impacto en la calidad de vida increíble. Y además es una radiación que se pone localizada solo donde estaba el tumor, con lo cual tiene menos efectos secundarios, y eso fue un gran hito, la verdad. Durante los varios años de actividad profesional en Estados Unidos, fuiste reconocida en Estados Unidos como persona extraordinaria en las ciencias, que eso es un título que se otorga normalmente a los que ganan el premio Nobel. Sí, efectivamente. Cuando desarrollé esa técnica... Por eso digo que eres un hueso estructural de soporte. Soy una apasionada porque es muy bonito además lo que hago, ¿no? Cuando desarrollé esa técnica me llamaron de Estados Unidos, el centro donde había rotado de residente, y me ofrecieron trabajar con ellos, me contrataron coordinadora de investigación, y entonces allí había un grupo de abogados que de repente un día me llaman y te llama un abogado, te asustas, dices, ¿qué ha pasado? No, cuando llamo yo no te asustas. Pero habitualmente lo pones ahí y dices, algo ha pasado, ¿no? Y de repente... Dice, en Estados Unidos dice, hablando de Nueva York, dice, hacía tanto frío en Nueva York que hasta los abogados llevaban las manos en los bolsillos. Fíjate. ¿Te llamaron para qué? Claro, me llaman y me dicen, no, es que le queríamos proponer para personas extraordinarias en las ciencias aquí en Estados Unidos. Y yo decía, a mí, yo pensaba, ¿sabe qué digo a mí? Y entonces dice, sí, porque usted cumple muchísimos requisitos de lo que ha conseguido. Y yo decía, bueno, yo me veía muy joven, digo, no será para tanto. Y sacaron 3 tomos con 700 páginas sobre mí. Que digo, ¿toda esa información existe sobre mí? Y dice, sí, porque ha conseguido grandes hitos, porque es verdad que también durante mi residencia había llegado a ser la representante de los residentes en la Junta Técnico-Asistencial del hospital, porque yo quería cambiar las cosas. Bueno, unieron muchas cosas y me dieron el reconocimiento que yo misma no me lo creía. Te tenías súper fichada, ¿no? Total, que esto es algo súper sorprendente. En Michigan fuiste coordinadora de investigación en el 2017 en el 21st Century Oncology. Efectivamente. Sí. Que son centros muy prestigiosos. Sí, de hecho tiene 400 centros en Estados Unidos y es un grupo muy grande. Y en Estados Unidos también estuviste con tratamientos de protonterapia. ¿Eso puedes explicarnos qué es? Pues el protonterapia es un los tipo... protones, ¿no? Los protones, de los que tanto se oye hablar ahora. Los protones es un tipo de radioterapia en realidad, pero un tipo de radioterapia que es como muy localizada sobre el tumor, tiene muchos menos efectos secundarios. Entonces, claro, al tener menos efectos secundarios, porque es una radiación como muy concentrada, muy precisa, te permite dar dosis altas contra el tumor, pero sin dañar los tejidos sanos. Y Filadelfia, el Penn Hospital, que estaba ahí la doctora Michelle Lasanta. Es el estado de Pensilvania, ¿no? Sí, efectivamente. Pues ahí hay una doctora que además es gallega, pero lleva toda su vida en Estados Unidos, Michelle Lasanta. Pues una doctora maravillosa, y estuve con ella pues un tiempo allí donde aprendí, claro, muchísimo, porque además es verdad que en Estados Unidos hay tantas opciones de tratamiento que para mí se abrió un nuevo mundo, ¿no? Pero eso es un mérito más que te hayas quedado en España, en Madrid, ¿eh? La verdad es que fíjate, oportunidades, y claro, Estados Unidos. Hay muchas. Yo cuando me fui a Estados Unidos y me ofrecieron aquí, porque había algunos centros importantes además que me ofrecieron
no quería volver, porque Estados Unidos es un sitio pues impresionante. Cierto que con el tiempo empiezas a echar de menos, pues, por supuesto, la familia, la calidad de vida, y al final yo volví por pura necesidad, esa es la realidad. O sea, yo volví enfadada, porque yo quería seguir mi vida profesional allí, pero volví porque mi madre me necesitaba. Y en ese momento, pues claro, me parecía como muy duro. Digo, ahora renuncio a esto, porque fue además, yo creo, la primera vez en mi vida que tuve que elegir. O sea, porque en realidad mi vida profesional casi ha priorizado siempre todo. Fíjate, yo me casé con mi ex marido y al mes me ofrecieron trabajar, vivíamos en Gijón, me ofrecieron trabajar en Gijón o en Santander, y elegí Santander. Imagínate cuando él se enteró que había elegido Santander en vez de Gijón, ¿no? Pero es verdad que para mí había mucha más investigación y esto era prioridad, ¿no? Pero claro, cuando tu madre está muy malita y le dicen que se muere y que no hay opciones, eso me trajo a España, y estoy agradecidísima de que la vida me haya puesto en esta tesitura, porque no hay nada mejor que hacerle bien a los de tu alrededor, ¿no? A ayudar aquí. Actualmente eres la directora médica del Instituto Médico de Oncología Avanzada, INMOA, que es donde estamos ahora, celebrando esta entrevista, y estáis utilizando técnicas muy novedosas, como puede ser la hipertermia electromodulada. Muy bien, has dicho fenomenal. ¿Qué es esa? Dirían los franceses. Pues mira, esto, por explicarlo muy fácil, en realidad es algo que todo el mundo le va a parecer como lógico, creo yo, ¿no? Que funcione. La hipertermia es algo que ya está aprobado por el Ministerio de Sanidad en España desde el año 2006, que básicamente consiste en calentar los tumores. ¿Y por qué? Porque los tumores tienen muy malos vasos sanguíneos que desarrollan para crecer, pero son muy finos, muy frágiles, se rompen fácil. Por eso en el cáncer de colon la gente consulta por un sangrado, porque los vasos del tumor se rompen. Quiere vasos para nutrirse, pero los quiere malos porque no quiere que entre ni el oxígeno ni los tratamientos, porque no le va bien al cáncer. ¿Qué pasa? O sea que el cáncer es muy inteligente. Es muy inteligente, y además cuanto más lo tratamos, más inteligente se quiere volver. ¿Qué ocurre? Que si calentamos un tumor, por lógica, al calentar vasodilatamos, abrimos esos vasos, conseguimos que entren mejor los tratamientos y que entre más oxígeno. Pero teníamos un problema, que calentar desde fuera adentro, para llegar al tumor a 40 grados, si tienes un tumor en el páncreas, los pacientes se quemaban, no se podía tratar solo tumores muy superficiales. La hipertermia electromodulada, esa electromodulación, lo que tiene es la característica de seleccionar solo las células malignas, porque tienen muchas más cargas eléctricas negativas que las sanas. Entonces utilizamos unas ondas de radiofrecuencia que atraviesan el cuerpo y que chocan solo con las células malignas, o sea, solo calientan el tumor. Al tejido sano no le hace nada. Ventaja, ya no quemamos. Y conseguimos abrir los vasos. Los tratamientos llegan en dosis mucho más altas. Esto es como el antibiótico, 1 gramo es más eficaz que medio gramo, con lo cual funciona mejor, pero además esto es súper importante, que el sistema inmune se activa. ¿Por qué? Porque llega más oxígeno, y eso es fundamental para el sistema inmune, y porque le enseñamos las células al sistema inmune a calentarlas. Los tumores se producen porque se esconden al sistema inmune, si no, nuestro sistema inmune vería las células y las eliminaría. Cuando las calentamos, se las enseñamos, y el propio sistema inmune nos ayuda a eliminarlas. Tanto es así que hemos visto que incluso el tratamiento por sí solo, sin quimio, sin inmunoterapia, sin radioterapia, porque lo habitual es hacerlo combinado, pero incluso por sí solo en algunos tipos de cáncer funciona y los tumores se reducen y sin efectos secundarios. Esto ha sido maravilloso. Es la oncotermia. Eso es, en España lo conocemos como oncotermia, y esto es algo que nació precisamente porque cuando mi madre se había quedado ya sin opciones de tratamiento, pues yo necesitaba algo más, y este algo más fue combinar la radioterapia con la oncotermia, y por eso nació INMOA, ¿no? Por darle ahí una oportunidad. Esto no solo está bien, lo dices tú y te creemos, sino que está avalado en el Review of the Clinical Evidences. Sí, tenemos evidencias muy claras, y ahora falta que lo podamos extender a más centros. Esto pasa como la protonterapia que hablábamos antes, ¿no? De momento hay 2 centros en España, gracias a Amancio Ortega probablemente pronto tengamos más, pero necesitamos seguir extendiéndolo. Claro, es que estamos hablando de protones, que los griegos decían que el átomo era la parte ya que no tenía división, átomos que no se puede dividir. Resulta que el átomo está compuesto de muchas cosas, entre otras cosas los protones, ¿no? Sí que me gustaría, que claro, esta entrevista a mí me exige subir un poquito el nivel porque es bastante técnico, y a ti te obliga a bajar para desliofilizarlo y que lo entienda todo el mundo, ¿no? Tengo yo aquí una nota que el calor generado con la oncotermia
induce la expresión de proteínas de choque térmico, HSP70 y la HSP90. Qué bueno, qué bueno. Me encanta que te sepas ese dato, porque sin querer desvelar nada, eso es súper importante. Y creo que eso, esa activación de esas proteínas tienen un papel súper importante en las metástasis y todo lo que tiene que ver con el sistema inmune. Y al haber descubierto el impacto que tiene esto y lo que estamos viendo en los pacientes, yo tengo una idea y cada vez lo repito más, que creo que es candidata a un premio Nobel de verdad, porque como funcionan esas cosas a través de esas proteínas, que somos capaces de calentar, de impactar, de bloquearlas, podemos tener una repercusión brutal, ¿no? Hay una pregunta que te suelen hacer, me imagino, esto de porque el calor, ¿la oncotermia quema? No, esa es una pregunta súper típica, porque Claro, el calor pues me quemará. No, ¿por qué? Porque al final solo se calientan las células malignas. Fíjate, bueno, no y sí. Y te voy a poner un ejemplo que a mí me llamó la atención y así lo aprendí. Que un día me dijeron que la máquina, yo conseguí, bueno, pues abrí MOA porque no tenía opción de poner en la sanidad pública la oncotermia, pero luego conseguí que se pusiera en Valdecilla, en la sanidad pública, ¿no? Y allí hubo un problema con una paciente que decían que se había quemado, tenía una pequeña quemadura y decían que la máquina sí daba problemas. Bueno, la cuestión es que cuando yo volví, porque había estado de viaje unos días, probé yo la máquina y digo, si yo no tengo tumor, yo no me voy a quemar. Y después de 20 minutos de la máquina puesta, porque no tiene efectos secundarios, como cuando no tenía ningún riesgo, empecé a notar que me daba mucho calor. Entonces llamé al fabricante y le dije, oye, esto quema, algo está pasando. Y resulta que no. ¿Qué ocurre? Si tenemos un tumor, la máquina es capaz de concentrar las ondas de radiofrecuencia en el tumor, porque la atrae las propias cargas negativas de las células malignas. Entonces solo se calienta el tumor, los pacientes no se queman. Si no hay un tumor, realmente las ondas no encuentran un foco, porque no hay esas cargas negativas, entonces están buscando. Y en ese buscar, pues acaban calentando después de un rato el tejido sano. De hecho, un paciente me decía, pues esto podría ser un método diagnóstico, ¿no? Si me quemo, es que en realidad no tengo tumor, ¿no? Entonces, claro, a esa paciente una de las cosas es que no tenía enfermedad visible, la habían operado, le habían quitado todo y ella estaba angustiada y la estaban tratando como preventivo, por si acaso quedaba alguna célula, ¿no? Y tuvo una pequeña quemadura superficial, pero es llamativo, ¿no? En realidad, cuando hay tumor, las ondas se concentran en el tumor y los pacientes... La estadística que yo tengo es de un paciente cada 100.000. Sí, de hecho, eso se dice porque realmente... Eso es mínimo, es nada comparado. Hay alguien que dice, yo cuando tomo un medicamento nunca me leo el prospecto, si no, no me lo tomo. Claro, La aspirina, si te lees lo que puede producir de efectos secundarios, yo no me la tomo. No te la tomarías nunca. Claro, entonces, de hecho, sí que ha habido casos muy esporádicos con esa estadística que bien dices, pero de más bien enrojecimiento, cosas así que a veces no sabemos ni si es consecuencia del tratamiento o que los pacientes con quimio también tienen sus consecuencias. ¿No? Cuando un paciente recibe la oncotermia, ¿tiene que suspender los otros tratamientos alternativos? De hecho, siempre solemos decirle que lo más importante es combinarlos, porque juntos se potencian. Al final, si estamos con quimio e inmunoterapia, ¿qué queremos? Abrir el vaso para que lleguen dosis mucho más altas. Un dato muy importante es que además los pacientes suelen tener menos efectos secundarios de la quimio o la inmunoterapia. Los pacientes se encuentran mucho mejor. Claro. Y esto es un dato relevante. Es más, yo he tenido casos que les digo, ya no hace falta más tratamiento, ya está, porque, por ejemplo, tumores muy grandes conseguimos que se reduzcan y luego les operan. Y ya cuando es operado le dices, ya está, no hace falta ahora ya más tratamiento. Y los pacientes me dicen, no, doctora, yo quiero seguir. Digo, pero bueno, que no hace falta. Y dice, es que me sienta muy bien, entonces quiero seguir, ¿no? Claro, es que a veces la quimio te produce efectos secundarios. Claro, como al calentar conseguimos que la quimio vaya más a donde tiene que ir, tiene menos efectos secundarios, ¿no? Por lo cual se tolera muy, muy bien. Cuando venía yo para esta entrevista, me llamó una cliente al despacho para un tema profesional y le pregunté, pues sé que tiene una mascota, una perrita, y siempre pues la quiere mucho, lógicamente. Le digo, ¿cómo está la perrita? Dice, uy, pues ha estado malita porque le han detectado un cáncer de laringe y le han dado quimio y le produjo diarreas y muchas cosas y fatal y tal. Entonces la pregunta es, ¿se puede utilizar la oncotermia en animales? Se puede. De hecho, hay centros ya que disponen de oncotermia para uso veterinario, así que se puede. Y la pregunta del millón.
El cáncer, entonces, visto estas cosas y estos adelantos, ¿se puede prevenir? Se puede prevenir. Y esto es un mensaje súper importante. Súper importante. Porque eso sí que hay que decirlo a la gente, que no tenga miedo a hacerse pruebas, a ir al hospital, porque si se coge a tiempo, siempre es mejor decir, no, yo no quiero por si me detectan algo. No, el médico no va a detectar nada que no exista. Totalmente. Hay que tener muy en cuenta que, como decía antes, la incidencia del cáncer aumenta de forma exponencial y vuelvo a repetir esa estadística real a día de hoy de 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres ya va a tener cáncer, impresionante. Y el 50% depende de los hábitos de vida, la mala alimentación, la falta de ejercicio físico, la obesidad, la exposición al sol, por supuesto el alcohol, el tabaco, el estrés. El estrés es otro que el estrés ni siquiera está cuantificado y es el causante en un porcentaje altísimo. Entonces tenemos que salir de esa posición cómoda de es que el cáncer te toca y te toca, porque es también la excusa que utilizamos para no hacer nada y responsabilizarnos de nuestra salud, porque al final yo veo en la consulta todos los días a tanta gente arrepentirse de no haberse cuidado, porque como siempre tenemos esa excusa de no tengo tiempo, pues al final cuando llega la enfermedad nos para y ya todo cambia. Dice, quien no tiene tiempo para prevención, tendrá tiempo para la enfermedad. Eso es, así es, efectivamente, tal cual. Y además yo creo que, fíjate, la enfermedad a veces yo creo que es algo que llega para enseñarnos también, para decir, no has parado, espera, que yo te voy a parar para que cambies. Y además, fíjate, hay una paciente que yo hablo muchas veces de ella porque fue una persona que llegó a mi vida como paciente y como ser de luz que llegó para ayudarme cuando mi madre estaba muy malita, que era una mujer con un tumor de pulmón, metástasis cerebrales, hepáticas, bueno, muchos sitios. Y cuando yo estaba escribiendo la historia clínica me dice, doctora, a mí el cáncer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo de repente levanté la cabeza, la miré y me dice, no, como tenía metástasis cerebrales, me dice, no estoy desorientada por las metástasis, doctora, lo digo de corazón. Dice, porque el cáncer me ha enseñado a vivir. Dice, porque yo llevaba casada con mi marido 35 años, pero casi ni hablábamos ni salíamos. Dice, yo ahora vivo. Dice, porque antes sí tenía una expectativa vital muy larga, ahora vivo. Y esta mujer, aparte de ese cambio que tuvo, fue un caso que a mí me marcó mucho también porque, fíjate, tuvo una respuesta espectacular. Estábamos súper contentos, conseguimos que el tumor desapareciera, estábamos felices. Y como a las 2 semanas me llamó un día su hija, a las 4 de la mañana tenía mi número personal porque me hacía las consultas casi la paciente a mí, yo la llamaba agobiada, ¡ay, qué triste con lo de mi madre! Todo esto, y ella me ayudaba mucho. Me llama y me dice que mi madre dicen que se está muriendo, que estamos en el hospital. Y yo decía, no puede ser, ¿cómo? No puede ser. Y entonces yo me fui, que yo no trabajaba en ese hospital, a las 4 de la mañana a ver, porque no me lo creía, ¿no? Y la veo, estaba intubada, estaba muy malita, de hecho falleció. Y falleció porque se atragantó con un melocotón. Entonces, dices, por eso la vida, o sea, es todo tan incontrolable que ¿por qué vamos a estar preocupándonos de los ISIS que no pasan nunca y no vamos a estar disfrutando de la hora, que es lo único que existe? Hay una pequeña poesía, una estrofa muy pequeñita de Salvatore Quasimodo, un siciliano, premio Nobel de Literatura, que lo dice en italiano, pero se entiende, ¿no? Dice, ognuno, palabra súper bonita, de omni uno, todos y cada uno, ognuno está solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Es decir, todos estamos sobre el corazón de la tierra y nos creemos el rey del mambo, el rey de los más guapos, los más listos, los más inteligentes, ed è subito sera. Iluminados por un rayo de luz, un foco, pasa un señor, hace switch, ¡pum!, apaga la luz y te quedas. Es, claro, cualquier cosa que te diga, pues, usted es el más guapo, el más listo, el más rico, la más guapa y tal, y pues señorita o señora, tiene usted cáncer. Claro, efectivamente, todo cambia y por eso yo creo que la actitud siempre es vivir ahora y sobre todo no tirar la toalla, ¿no? Mi frase es: lo imposible es aquello que no intentas, porque en realidad cuando lo intentas muchas veces lo consigues, ¿no? Entonces, el seguir y el disfrutar, si el ahora es lo que tenemos todo y hay gente muy malita que sobrevive y gente muy sana que de repente se va, ¿no? Entonces, ¿para qué preocuparnos de...? Yo espero y deseo, para finalizar la entrevista, que el tratamiento del cáncer sea un poco como cambiando lo que hay que cambiar, lógicamente. En los pueblos hace muchos años, dice, ¿de qué murió? Dice, de un cólico miserere, que era una especie de apendicitis que producía septicemia, porque
Yo espero, y esa es la pregunta última, que con la inteligencia artificial y con los desarrollos de tipo nuclear prácticamente, ¿no?, se prevenga y se detecte a tiempo el cáncer, ¿no?, y se trate. Sí, yo creo que esto lo vamos a conseguir y es importante involucrar no solo a los profesionales que investigamos, que tratamos, sino a las personas que son las que tienen que dar el paso. Al final no sirve de nada si uno no va al médico o si no sigue las pautas del médico. Yo puedo dar unas recomendaciones nutricionales buenísimas, pero si el paciente no las sigue no sirve de nada, ¿no? Entonces tenemos que volver a ese espíritu más del esfuerzo, de responsabilizarnos de nosotros mismos y dejar de echar balones fuera, ¿no?, a los demás. Sigues teniendo contacto con Estados Unidos, has estado hace poco en Chicago, ¿no? Efectivamente, sí, además me trae cada vez que voy unos recuerdos porque a nivel de investigación, de avance, es un lugar tan increíble que a mí me ha aportado y me sigue aportando mucho. Pues hemos estado hablando con la doctora Elizabeth Arrojo y voy a leer aquí un pequeño resumen de los muchos premios que tiene y por eso decimos que es una persona más que importante, es una persona sustancial y Dios la ha puesto en la vida para ayudar a los demás, a ella misma, la caridad bien entendida empieza por uno mismo y a todas las personas que la necesiten, ¿no? La doctora ha sido Premio Oncóloga del año 2020, Premio Europeo Dr. Fleming de Medicina 2021, Premio Oncóloga del año 2021, Premio European Awards in Medicine 2021 y lo mismo en el 2022. ¿Cuál es el contacto? Mucha gente dirá, oye, ¿y cómo puedo ponerme en contacto con INMOA, con este instituto? Pues yo creo que lo oncología más fácil para dar la información por aquí es que lo busquen en la página web www.inmoa.es, porque ahí además de haber información INMOA con NM. NM y latina N de Navarra, N de Madrid, OA, inmoa.es. Ahí está el teléfono de contacto, hay un móvil 648-816-254 y hay un dato importante que yo animaría a cualquier persona que tenga cáncer a que nos envíe sus informes, porque siempre hacemos una valoración que es gratuita de si podemos ayudarle, de si creemos que podemos aportar algo más, y eso es gratuito, o sea, uno no pierde nada por consultar, porque desafortunadamente la sanidad es muy desigual y a veces hay tratamientos que a lo mejor no solo en INMOA, a lo mejor sabemos que hay un centro que le puede ayudar y le ponemos en contacto, ¿no? Entonces animaría a que la gente no se quede con la duda y consulte, porque siempre digo que el cáncer nunca es un enemigo pequeño y no hay que esperar a que las cosas vayan mal. O sea, no en el símil que hablábamos de la técnica del avestruz, que el avestruz no se muera de cáncer, sino que se muera de tener la cabeza metida en la arena, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un placer. Una maravilla. Muchas gracias.